Vamos a descubrir esta fascinante historia adentrándonos con nosotros en lo más profundo de la jungla, en busca de la ciudad perdida del Amazonas. El manuscrito fue entregado al Instituto Histórico y Geográfico Brasileño. Sobre el siglo XVIII, su revista oficial publicó una copia con una explicación contextual sobre el mismo. En esta explicación se nos hablaba de la historia de los bandeirantes, una especie de tramperos o aventureros que se internaban en la selva para cazar esclavos o hacer fortuna, hacer riquezas. Estos bandeirantes salieron en busca de unas presuntas minas encontradas a principios del siglo XVI por Muribeca. Con este mote se conocía al descendiente de un náufrago que fue acogido en su momento por los indios. Muribeca se negaba a confesar la localización exacta de dichos yacimientos. En aquel momento del siglo XIX, Brasil acababa de independizarse de Portugal y, como suele pasar en estos casos, necesitaba unos cimientos que sustentaran la nueva nación mezclando elementos históricos y mitológicos. Por esa razón, el manuscrito 512, como se había bautizado aquel extraño documento, fue dado automáticamente por bueno. El hecho de que por entonces empezaran a descubrir antiguas ciudades prehispanas olvidadas animaba a encontrar algo parecido en territorio brasileño que diera al Estado recién nacido fuste como cultura previa, en vez de las simples y primitivas tribus amazónicas. De hecho, circulaban multitud de leyendas de esta clase, fruto de la imaginación de los bandeirantes y de la mezcla con las historias de asentamientos de esclavos cimarrones, los famosos palenques y quilombos, algunos de los cuales crecieron de manera magnífica hasta llegar a ser auténticas urbes ocultas en la selva, algunas incluso con sus propios autoproclamados reyes. El manuscrito 512 está escrito como una especie de diario elaborado a lo largo de 10 largos años. Aquí nos dice que una expedición de bandeirantes portugueses se empieza a internar en el Sertón, una vasta región del nordeste brasileño, en busca de las minas del citado Muribeca. Con ese mismo objetivo, otras misiones habían partido años atrás, pero nunca encontraron nada, excepto algunas piedras preciosas que no hicieron sino excitar aún más la imaginación, que si Muribeca poseía un fantástico tesoro en la sierra de Itabaiana, que si bajaba a Salvador de Bahía a vender las gemas, que si se había llegado a entrevistar con el mismísimo Felipe III para solicitarle un título nobiliario y el rey trató de engañarle, terminando por ejecutarlo. El caso es que el manuscrito 512 nos explica que mientras esta misión iba en busca de esta especie de El Dorado brasileño, los expedicionarios se toparon con una vieja ciudad comida por la maleza que rompía con todo lo conocido por esas latitudes: grandes edificios, caminos pavimentados, arcos, relieves, estatuas. Incluso avistaron una canoa con 2 hombres de tez blanca y ataviados a la europea que huyeron precipitadamente al ver a los bandeirantes. El enigmático texto del manuscrito se completa con algunos detalles curiosos, como la reseña de haber encontrado una bolsa con monedas de oro que llevaba inscrita la silueta de un arquero y una corona, o la reproducción de unos jeroglíficos copiados de varios rincones de la ciudad, a los que algunos ven cierto parecido con letras griegas y fenicias. Con todo esto, y teniendo en cuenta la mencionada coincidencia de la búsqueda de una identidad nacional ancestral para Brasil, se organizaron algunas expediciones más que, siguiendo el relato, intentaron encontrar la fabulosa ciudad. La más importante fue la que salió en 1840 al mando del eclesiástico Benigno José de Carvalho, quien, tras reunir un montón de testimonios de gente que había viajado por la región y empleando 6 años de esfuerzo, no encontró absolutamente nada excepto habladurías que acentuaban el tono fantasioso del asunto, caso de las referencias a un dragón que vigilaba el lugar. Todavía no había regresado el sacerdote cuando, en 1848, un militar llamado Manuel Rodríguez de Oliveira también partió en busca de la ciudad fantasma y regresó con el mismo resultado negativo. La ilusión que había desatado aquella historia empezaba a desmoronarse.
Así pasaron unas décadas y en 1865 llegó a Brasil Sir Richard Burton, el célebre explorador que hemos mencionado al principio, que justo con John Hanning Speke había protagonizado una famosa expedición a África Central en busca de las fuentes del Nilo. Speke creyó hallarlas en el lago Victoria y Burton creía que no era así. Esa controversia, que terminó con la muerte de Speke, supuso el aislamiento social para Burton, quien a partir de entonces solo pudo desempeñar unos penosos cargos secundarios de cónsul británico en destinos de poca monta, poca entidad. En estos lugares, Burton empleó más tiempo en explorar que en su labor administrativa, y como cabía esperar, su estancia en Brasil se la pasó viajando por el interior. Por supuesto, supo del manuscrito 512 y probablemente aprovechó alguno de aquellos periplos para ver si descubría algo. No lo hizo, pero a cambio, su esposa tradujo el documento al inglés, y él incluyó dicha traducción en un libro que publicó narrando su paso por Brasil, Exploraciones en las Tierras Altas de Brasil. No obstante, aún quedaba otro británico dispuesto a dejarse llevar por las fantasías del manuscrito 512, Percy Harrison Fawcett, un coronel nacido precisamente el año en que Burton desembarcó en América y que en 1921 organizó otra expedición más por el interior del país. En realidad, Fawcett no buscaba exactamente la ciudad descrita en el manuscrito, a la que denominaba Ciudad de Raposo. De hecho, su ruta no era por esa región nordeste, sino por el Mato Grosso, sino otra que él había bautizado como Zeta, aunque no descartaba la posibilidad de que se tratara de la misma. A propósito, hay una película extraordinaria llamada La Ciudad Perdida de Zeta, estrenada en el año 2017 y que cuenta esta aventura desde una sensible perspectiva. No se sabe qué fuente utilizaba este peculiar aventurero para buscar Zeta, pero sí que también llevaba el manuscrito 512 porque otro excónsul británico aseguraba haber visto una ciudad que respondía a la descripción del documento. De la expedición en la que también iban el hijo de Fawcett y un amigo de este, nunca más se supo, y solo hace poco que se encontraron algunos objetos que llevaban consigo, especulándose que probablemente murieron a manos de los indios. En cualquier caso, desde entonces, su misteriosa desaparición desplazó en interés a la ciudad del manuscrito. Para esta misteriosa ciudad perdida se han buscado múltiples explicaciones. Por ejemplo, las curiosas hipótesis de la llegada de algún barco de una de las civilizaciones mediterráneas antiguas, caso por ejemplo de la Fenicia, según se deduciría del alfabeto de las monedas que supuestamente se encontraron en la ciudad en medio de la jungla. También de la hitita, por la Pedra de Inga, una gigantesca estela con grabados que algunos ven parecidos a la lengua de ese posible pueblo. En algún programa futuro hablaremos de esta piedra, de este hallazgo arqueológico increíble. O también de la civilización romana. La reseña en el documento sobre arcos de triunfo hace pensar que quizás esta civilización tuvo algo que ver. Otros concluyen que es más racional pensar en otras hipótesis, como por ejemplo en el hecho de que en aquel iluminado siglo XVIII la arqueología daba sus primeros y sonados pasos, habiéndose descubierto sitios impresionantes como Pompeya y Herculano, algo luego magnificado con la aparición de Palenque y demás restos precolombinos. Evidentemente todo el mundo quería su parte de leyenda, de la historia al mito, y del mito a la historia. Que siempre intentamos ir en busca en el faro de lo extraordinario. Amigos, ha sido un placer nuevamente estar con vosotros. Os recordamos que si os gusta aquello que os compartimos, no dejéis de suscribiros, darle al like que nos ayuda mucho a crecer en el programa, tocar a la campanilla para que os podamos avisar de nuevo contenido y, por qué no, compartir con otros a los que también les puedan interesar este tipo de temas. Por lo demás, por nuestra parte, ha sido un placer. Os esperamos muy pronto nuevamente en el faro de lo extraordinario.